Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Buenos días, saludos de Nacho de Gamón en este domingo 11 de agosto de 2019, festividad de Santa Clara. Comenzamos este programa en el que cada 7 días resumimos lo más destacado de la vida de la Iglesia, en el que te acompañamos hasta las 9 de la mañana, hora a la que comenzará la Santa Misa desde Toledo. Hoy hacemos Iglesia Noticia con Enrique Gómez en el control de sonido, con Lourdes Crespo en la redacción y la producción y con Pedro Nan con los siguientes titulares. Ya conocemos el programa oficial de la visita apostólica que el Papa va a realizar a Mozambique, Madagascar y Mauricio entre el 4 y el 10 de septiembre. Tras el descanso estival, Francisco ha reanudado las audiencias generales de los miércoles. El Papa ha continuado con su serie de catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los cardenales españoles Carlos Osoro, Luis Ladaira y el obispo Miguel Ángel Ayuso son algunos de los nuevos miembros elegidos por el Papa para formar parte de la Congregación para las Iglesias Orientales. En el caso Lumen Dei, la justicia ha dado la razón al arzobispo de Oviedo y al obispo de Cuenca, actuales comisarios pontificios de esta asociación de fieles, en la causa abierta contra ellos por algunos exmiembros. Las obras de restauración de la Catedral de Notre Dame de París podrían desbloquearse mañana tras ser paralizadas a finales de julio por problemas de seguridad para los operarios. Con motivo de los atentados cometidos en El Paso, en Texas y en Dayton, Ohio, los obispos de Estados Unidos piden oraciones por las víctimas y un mayor control de las ventas de armas. En Iglesia Noticia empezamos nuestro recorrido por la actualidad de la Iglesia en el Vaticano. Esta semana se ha presentado el programa oficial de la próxima visita apostólica del Papa Francisco, la 30ª de su pontificado, un viaje que le llevará por cuarta vez a África y en el que visitará Mozambique, Madagascar y Mauricio. Desde Roma nos informa Ángeles Conde. Buenos días, Ángeles. Buenos días. A falta de las habituales sorpresas a las que nos tienen acostumbrados el Papa durante sus viajes apostólicos, el Vaticano ha ofrecido ya en detalle la agenda del Santo Padre para su próximo viaje a África, a Mozambique, Madagascar e Islas Mauricio. Una gira africana que se desarrollará entre los días 4 y 10 de septiembre. Francisco recalará en primer lugar en Mozambique, en la capital Maputo. Allí pasará 2 días en los que, como es costumbre, se verá en primer lugar con las autoridades del país para después dedicarse a las actividades pastorales. En Mozambique, por ejemplo, mantendrá un encuentro interreligioso con jóvenes y se reunirá con la iglesia local. También visitará la Casa Mateo 25, un hogar de acogida, y se detendrá en un hospital. El último día en Mozambique presidirá una multitudinaria misa en un estadio. El viernes 6 partirá hacia Madagascar, donde permanecerá en su capital hasta el día 8 de septiembre. Allí mantendrá un encuentro con trabajadores, participará en una vigilia con jóvenes y visitará el santuario de Victoria Rosso Amanarivo, beata nacida en Madagascar. También en este país conocerá la obra del sacerdote argentino Pedro Opeca en Acamasoa. Misionero desde hace décadas en el país, ha rescatado a cientos de personas de vivir en basureros gracias a su proyecto. El Papa pasará en Mauricio la última jornada de su gira africana antes de volver a Roma. Allí se detendrá especialmente para conocer el santuario de Perlaval, el misionero francés que transformó el país. Ante una sala Pablo VI llena de fieles, el Papa Francisco ha retomado esta semana sus audiencias generales tras el descanso estival. Francisco ha continuado con su serie de catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Papa ha recordado que Jesús, a través de nuestras manos, ayuda a otros a levantarse. Cuéntanos más, Ángeles. Fue la audiencia general número 280 del pontificado de Francisco. Tras el merecido descanso del mes de julio, el Papa celebró de nuevo la audiencia, esta vez a cubierto, en el aula Pablo VI debido al intenso calor romano. El Santo Padre retomó el ciclo de catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles hablando del primer milagro de Juan y Pedro, la curación del paralítico a las puertas del templo. El Papa explicó que el mendigo no solo fue sanado, sino que sobre todo fue mirado y escuchado por estos dos apóstoles. Este es el modo en que Dios ama manifestarse, con la presencia, con el encuentro real, insistió el Santo Padre, quien aseguró que es ese el acompañamiento que refleja el rostro de la Iglesia, que mira a quien está en dificultad y no cierra los ojos. Es el rostro de una Iglesia sin fronteras que se siente madre de todos, que
que sabe tomar de la mano y acompañar para consolar, no para condenar, porque Jesús siempre tiende la mano, siempre trata de consolar, explicó el Santo Padre en una abarrotada aula Pablo VI. Francisco destacó además que los apóstoles no ofrecieron nada material al mendigo paralítico, sino que lo consolaron, mostrando así la actitud que debe reinar en el corazón de la misión de la Iglesia. Por eso, lamentó el Papa que en muchas parroquias la mayor preocupación sea el dinero en lugar de administrar los sacramentos. Además, Francisco también ha nombrado nuevos miembros de la Congregación para las Iglesias Orientales. Entre ellos se encuentran los cardenales españoles Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y también el arzobispo Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Y seguimos en Roma, donde se ha presentado el vídeo de agosto de la Red Mundial de Oración con el Papa y con sus intenciones para este mes. En esta ocasión, Francisco se centra en la oración por las familias. Más detalles, Ángeles. En la oración por las familias, en familia y con las familias. El Papa Francisco en este vídeo explica la intención de oración para este mes de agosto. Se pregunta y nos pregunta el Santo Padre qué mundo queremos dejar para el futuro, y por ello nos anima a que sea un mundo con familias, porque ellas son, dice, verdaderas escuelas del mañana, espacios de libertad y centros de humanidad. Por eso invita a reservar un tiempo para rezar por la familia y también para rezar en el seno de la familia, para desarrollar una oración personal y comunitaria. El Santo Padre nos pide que recemos para que las familias, gracias a una vida de oración y de amor, se vuelvan cada vez más laboratorios de humanización. Gracias, Ángeles. Y no salimos de Italia porque esta semana se ha conocido que en el próximo Festival de Cine de Venecia, que se celebrará a finales de mes, se va a presentar la serie de televisión The New Pope, secuela de la exitosa The Young Pope. Es un asunto que merece el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio. Buenos días. En la próxima muestra del cine de Venecia será presentada una serie titulada El Nuevo Papa. La ha dirigido Paolo Sorrentino, que ya triunfó con El Joven Papa, interpretado por Jude Law. Este actor vuelve a ser Pío XIII, ya anciano y muy enfermo, que acaba cayendo en coma. Los cardenales deciden que tienen que elegir a un nuevo papa, Juan Pablo III, interpretado por John Malkovich. En la serie, explica Sorrentino, después de un papa intransigente, el elegido es uno más inclinado a mediar, inspirándose en principios y valores profundos. El director admite que existen algunos vínculos entre sus personajes de ficción y la realidad histórica, es decir, las personalidades de los papas Eugenio Pacelli, Pío XII y Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, el papa polaco. Como ya hizo en su primera serie, Sorrentino se permite algunas libertades. Como no ha podido filmar dentro del Vaticano, ha tenido que reconstruir la Capilla Sistina y la Pietà de Miguel Ángel en los estudios de Cinecittà. Otras escenas pudieron rodarse en las cercanías de la Plaza de San Pedro. No adelantemos juicios hasta no ver la serie. El riesgo de malinterpretar la vida de los papas es cierto, y sobre el Vaticano, ya lo sabemos, giran todo género de fantasías, algunas de ellas sin ningún fundamento. Sorrentino reconoce que desconoce el mundo de la Iglesia y que a pesar de eso le fascina. No es la mejor disposición para abordar temas tan complejos y delicados, pero tampoco hay que pedir peras al olmo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Cruzamos ahora el charco porque en Estados Unidos no han dejado de sucederse las muestras de dolor por las víctimas de los atentados perpetrados en Dayton, en Ohio y en El Paso, en Texas. Los obispos estadounidenses han vuelto a solicitar una vez más restricciones en la venta de armas de fuego y han pedido oraciones por las víctimas y por sus familias. Corresponsal en Nueva York, Mamen Sala. Los obispos de Estados Unidos han denunciado los tiroteos ocurridos el pasado fin de semana en El Paso, Texas y en Dayton, Ohio. Lo han hecho a lo largo de toda la semana. Incluso uno de ellos ha acusado públicamente al presidente Donald Trump de racismo. Ha sido el arzobispo Gustavo García Siller de San Antonio, de Texas, considerado no liberal, pero quien a través de su Twitter calificó al presidente de hombre muy pobre y le pidió que detuviera el odio y el racismo, comenzando por usted mismo, le decía en su
su tuit. También se han unido a esta denuncia el arzobispo de San Antonio y el presidente del Episcopado de Estados Unidos, quienes han pedido una legislación efectiva contra el uso de armas. Las misas han sido su manera de rezar por aquellos que ya no están entre nosotros y por los heridos. Así lo hacía el arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, durante la misa de la vigilia de la Ciudad de los Santos. Los tenemos en nuestras oraciones, dice el arzobispo Gómez, y también a los que pasaron por lo mismo en California. Recemos especialmente por los que están enfermos y heridos y por sus familias. También creo que deberíamos rezar por la paz en el mundo y en nuestro país. Las matanzas del pasado fin de semana se han cobrado la vida de 31 personas. No se descarta que el número pueda aumentar, ya que algunos de los heridos se encuentran en estado crítico. En París todo hace pensar que mañana podría darse el primer paso para que se reanuden los trabajos de restauración de la Catedral de Notre Dame, que fueron paralizados a finales de julio por problemas de seguridad. La cubierta de Nuestra Señora de París se prendió fuego el pasado 15 de abril en un aparatoso incendio que destruyó la aguja de la catedral y gran parte del tejado. Corresponsal de COPE en París, Asunción Serena, buenos días. Buenos días. A partir de mañana sabremos si la Inspección de Trabajo da el visto bueno o no para que se retomen los trabajos de restauración de Notre Dame de París. El pasado 25 de julio, el prefecto de la región tuvo que ordenar la suspensión de las obras porque un informe de la Inspección de Trabajo señalaba que no se estaban cumpliendo con todas las normas de seguridad, especialmente en lo que se refiere a la contaminación por las 400 toneladas de plomo que cubrían el tejado y la aguja de la catedral y que se fundieron durante el incendio. Se ha estado preparando un plan nuevo de trabajo para que los obreros estén mejor informados, sobre todo sobre el uso de los trajes de protección, el uso de las duchas de descontaminación que se han instalado o algo tan sencillo como que no se lleven a casa los zapatos que utilizan para trabajar y que podrían llevar restos de plomo. En principio todo está preparado para recomenzar las obras, que todavía se limitan a asegurar el edificio y descontaminarlo. La siguiente etapa consistiría en desmontar el gigantesco andamio que se instaló en su día para restaurar la aguja de la catedral. Pero todo depende de que la Inspección de Trabajo dé el visto bueno, sí o no, en cuyo caso el prefecto podría decidir una nueva suspensión. Por cierto que también en Francia el Papa Francisco ha nombrado un nuevo arzobispo para la archidiócesis de Marsella. Es el hasta ahora obispo auxiliar de esta diócesis, Monseñor Jean-Marc Abelin. Sustituye en la sede marsellesa a Monseñor Georges Pontier, que presentó su renuncia por heredar al Papa en el mes de abril y hasta mayo ocupaba la presidencia de la Conferencia Episcopal Francesa. El arzobispo de Poznan ha publicado una carta abierta dirigida a todos los fieles de Polonia en la que les previene de la extensión de la ideología LGTB en la sociedad. Monseñor Stanislas Gadecki recuerda que respetar a los homosexuales no significa que haya que aceptar esta ideología. Más detalles, corresponsal en la zona, Rosalía Sánchez. La Conferencia Episcopal polaca afirma que el respeto a los individuos no puede justificar la aceptación de la ideología LGTB, cuyo objetivo es, dice, revolucionar las costumbres sociales y las relaciones personales, lo que ha traído la devastación espiritual y material a muchas personas. En esta carta abierta a los fieles, el arzobispo Stanisław Gadecki pide reflexión sobre la ofensiva de este colectivo en el país, especialmente sobre el aumento de las marchas públicas y el intento de algunos partidos de introducir un nuevo enfoque en los programas escolares polacos. Gadecki defiende a otros clérigos muy criticados por sus condenas a este movimiento, entre ellos el arzobispo de Cracovia, Jerzy Jedraszewski, quien recientemente comparó textualmente la peste LGTB del movimiento arcoíris con la ideología stalinista. El totalitarismo ideológico tan arraigado en ciertos entornos busca eliminar y dejar fuera de la esfera pública a las personas que piensan diferente, afirma Gadecki en la carta. Pide a todos los actores sociales que eviten la discriminación a la hora de encarar el debate y que quienes se oponen al movimiento puedan expresar sus opiniones también en libertad y en igualdad de condiciones. Viajamos ahora a Tierra Santa porque un grupo de investigadores cree haber encontrado la ciudad rumana de Julias, construida según las crónicas de la época sobre las ruinas de Bet Isar Bexaida, el pueblo pesquero donde nació San Pedro, el primer papa de la historia, y también los apóstoles Andrés y Felipe. Corresponsal en Tierra Santa, Daniel Blumenthal, buenos días. Buenos días. Un nuevo y sorpresivo hallazgo arqueológico en la Galilea israelí otorga renovada veracidad a los relatos del Nuevo Testamento. Un equipo de investigadores estima haber encontrado la ciudad natal del apóstol Pedro y de otros dos discípulos de Jesús, Andrés y Felipe, cerca del mar de Galilea, en el norte de Israel, la ciudad romana denominada Julias. El historiador hebreo romano del siglo I, Flavio Josefo, escribió que Julias fue construida sobre las ruinas de Bet Isaac,
o Betsaida, un pequeño pueblo pesquero a la orilla del lago, sitio del nacimiento de Pedro según el Evangelio de Juan. Los arqueólogos buscaron durante mucho tiempo para localizar Julias, enfocando su búsqueda en 3 sitios diferentes. Mordejai Aviam, del Instituto Kinnerel de Arqueología de Galilea, afirmó que el sitio excavado hasta ahora es casi sin dudas el correcto. Agregó que se han descubierto fragmentos de cerámica, monedas y restos de un baño público, lo que demuestra que no era un pequeño pueblo, sino que puede corresponder a la antigua ciudad de Julias. El arqueólogo añadió que, sobre la base de estos hallazgos, más los que estamos realizando en otro sitio a poca distancia del lugar, esperamos verificar que este sitio es efectivamente Betsaida. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer. No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas. No somos cuadriculados. No podemos serlo. Y la FAD tampoco. En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916 1515. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Seguimos en Iglesia Noticia. Llega ahora el momento de abrir la página nacional. Empezamos en Barcelona, donde la Audiencia Provincial ha desestimado la causa penal abierta contra el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, y el obispo de Cuenca, Monseñor José María Yanguas, en el caso Lumen Dei. Algunos exmiembros de esta asociación de fieles, de la que el arzobispo de Oviedo es comisario pontificio, les denunciaron por una supuesta gestión irregular del patrimonio de Lumen Dei. La justicia da la razón a los obispos y no aprecia indicios de gestión irregular. La asociación de fieles Lumen Dei está intervenida por la Santa Sede desde el año 2008, cuando el difunto cardenal Fernando Sebastián fue nombrado comisario pontificio de esta asociación de fieles por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. En Vitoria, el pasado lunes se celebró la fiesta de su patrona, la Virgen Blanca, una festividad enmarcada además en el año jubilar por el 50 aniversario de la consagración de la Catedral Nueva, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. COPE Vitoria, Elisa López, buenos días. Buenos días. Vitoria ha celebrado esta semana las fiestas en honor a su patrona, la Virgen Blanca, con la tradicional agenda religiosa en la que destacan la procesión de los faroles y el rosario de la aurora, así como la misa pontifical del día 5 de agosto, Día de la Blanca. A ella se ha dirigido el obispo don Juan Carlos Elizalde en su homilía al asegurar que María vivió tensiones con Jesús como madre e hijo, pero las gestionó como oportunidad de crecimiento. Ha señalado Elizalde además que nos encomendamos a la Virgen para que nos ayude a resolver tensiones como las que vivimos en distintos ámbitos, en la conciliación del trabajo con la familia, en la ayuda al inmigrante, con nuestro bienestar y seguridad, o en la propia fe cristiana. Ser cristiano no es simple, supone afrontar la duda, la perplejidad. Ser cristiano es habitualmente contracultural. La tensión que supone la fe cristiana. Difícilmente crecemos en la fe y en la adhesión al Señor sin la Eucaristía dominical, la lectura de la palabra, la confesión, la oración habitual o la caridad. Imposible serlo sin practicarlo. No existen creyentes no practicantes. También ha apuntado a las tensiones que existen entre partidos políticos para llegar a acuerdos por el bien de la ciudadanía y entre las distintas sensibilidades de la Iglesia por convivir en su seno sin exclusiones, y ha pedido que todas se resuelvan en la cultura del encuentro. Y no abandonamos el País Vasco porque en Bilbao se han presentado los actos programados para la celebración de la Amatxu de Begoña, patrona de la ciudad, y también de Vizcaya, que se celebra el próximo jueves, solemnidad de la Asunción de la Virgen. Entre las actividades destaca la novedad de este año, una procesión náutica por la ría. COPE Bilbao, José Luis Martín. Sí, este próximo miércoles una procesión náutica marítima llevará una imagen de la Virgen de Begoña en su versión de Amatxu peregrina desde Santurce a Bilbao, como dice la canción. Se trata de una iniciativa de la Cofradía de Begoña de cara al próximo 14 de agosto, víspera del Día Grande de la Virgen, y es un acto que nos dicen que no se va a repetir en el futuro y con el que se quiere celebrar el 5º centenario de la historia documentada de la Cofradía de Begoña. Javier Diago es su hermano abad y portavoz. El 14 de agosto por la mañana vamos a organizar por primera y en principio única vez una procesión náutica con la Virgen de Begoña peregrina desde Santurce a Bilbao, y habrá varios actos que tendrán lugar en la ría, y comenzaría a las 11 de la mañana una procesión por Santurtzi partiendo de la Plaza Guernica para llegar a las 11:15 a la parroquia de San Jorge, donde entrará la imagen de la Virgen y se realizará un acto presidido en este caso por don Santiago, el párroco de San Jorge. La procesión servirá además como aperitivo de la peregrinación del día 15, día en el que se espera la llegada de más
de 150.000 devotos de la Virgen de Begoña al santuario que lleva su nombre en Bilbao, una tradición profundamente arraigada en el territorio vizcaíno. El sacerdote e historiador valenciano Vicente Cárcel va a publicar un libro sobre los diarios del que fuera nuncio apostólico en nuestro país durante la Segunda República Española, Monseñor Federico Tedeschini. El historiador encontró los legajos en el Archivo Secreto Vaticano mientras investigaba el convulso periodo de los años 30 en nuestro país. Nuestro compañero Luis Agudo, de COPE Valencia, ha hablado con él. Buenos días, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se desconocía que existieran los diarios de quien fuera nuncio apostólico del Papa en España en los años de la Segunda República y la Guerra Civil, Federico Tedeschini, pero los ha encontrado en el Archivo Secreto del Vaticano ese infatigable sacerdote e historiador valenciano que es Monseñor Vicente Cárcel Ortiz. De hecho, en su diario aparecen muchos personajes como Alcalá Zamora, como Azaña, como Lerroux, como Gil Robles, y a todos los trató siempre con mucho afecto, con mucho cariño y en algunos hasta con una relación personal muy intensa. Diarios que ha transcrito, que ha comentado y que aparecerán recogidos en un libro este mes de septiembre, publicado por Editorial Balmes, en el que también se podrá ver cómo avisó varios meses antes del comienzo de la Guerra Civil, tras años de mediación entre las autoridades republicanas y la Iglesia. Un mes antes del inicio de la guerra, en junio de 1936, el Papa Pío XI llamaba a la Santa Sede a Tedeschini, lo creaba cardenal y desde allí siguió ya el transcurso de la Guerra Civil y en especial la persecución religiosa que, según Vicente Cárcel, jamás pensó que alcanzaría esa violencia con más de 10.000 asesinados entre sacerdotes religiosos, religiosas, obispos y fieles laicos y que fue conociendo a través de quienes lograban llegar a Roma buscando refugio. Hoy concluye la misión joven que la diócesis de Barbastro-Monzón ha organizado este verano en colaboración con la diócesis de Asidonia-Jerez, una semana en la que jóvenes de ambas diócesis han tenido la oportunidad de conocer los 5 arciprestados que conforman Barbastro-Monzón y dar testimonio de la alegría que para ellos supone ser católicos. María Castillo es una de las jóvenes jerezanas que han viajado a Barbastro y Nerea Salamero, una de las anfitrionas. Yo no me había hecho la idea de que realmente veníamos un poco a compartir la alegría que teníamos dentro, ¿no? Pero a mí a veces también, pues por debilidad, se me olvida, ¿no? La de cosas tan grandes y tan bonitas que ha hecho el Señor en mi vida. Y estos días de iniciación, de mucha oración, de exposición al Santísimo, de Eucaristía, a mí también me han ayudado y me han servido para recordar, ¿no? Todas esas experiencias tan bonitas y tantos encuentros que he tenido yo con Dios, ¿no? También que ha hecho las cosas conmigo y darme fuerza, ¿no? Para decírselo a la gente. Pues yo creo que deberíamos animar más a los jóvenes y hacer más jornadas, o sea, más misiones jóvenes como esta, porque al fin y al cabo te das cuenta que hay más gente como tú que cree y que, o sea, que existe, aunque en tu zona no haya muchos, pero que existen. Esta semana ha concluido la Mariápolis, un evento organizado por el Movimiento de los Focolares y que en esta ocasión se ha celebrado en torno a Ferrol y el Camino de Santiago bajo el lema En camino sin dejar nadie atrás. Una ocasión para convivir entre personas de todas las edades con temas de fondo destinados a potenciar la construcción de una sociedad más fraterna. Victoria Gómez, una de las mariapolitas, nos ha explicado en qué consiste esta cita. La Mariápolis de hecho, es una convivencia entre personas de diversas edades, proveniencias. Aquí, por ejemplo, estamos de toda España y también hay personas de otras partes del mundo, por ejemplo, Venezuela, Estados Unidos, Madagascar, Ruanda, por ejemplo, y personas que queremos ejercitarnos en el amor recíproco, en el mutuo reconocimiento, en la acogida, en la contribución, y que tenemos una regla, esta que es haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. La Conferencia Episcopal Peruana ha emitido un comunicado ante las próximas elecciones generales que se han adelantado un año. En él, los obispos recuerdan que solo el diálogo da frutos para el bien común y el desarrollo integral del país. Corresponsal en Sudamérica, Ernesto Coco, buenos días. Hola, buenos días. Ante la incertidumbre económica y con un Congreso dominado por el fujimorismo, el presidente peruano Martín Vizcarra ha sorprendido a propios y extraños, proponiendo un adelanto en las elecciones generales para mediados del próximo año, acortando así su mandato y el de los legisladores, como solución a la grave crisis institucional que atraviesa el país. Ante esta pugna de poderes políticos, la Iglesia peruana ha hecho escuchar su voz a través de un comunicado que invita al diálogo político donde se intercambien ideas y se realicen propuestas sinceras y transparentes para superar las tensiones, aun cuando persista el desacuerdo, ya que es la metodología imprescindible para avanzar.
En el documento, el presidente de la Conferencia Episcopal y presidente a la vez del CELAM, Monseñor Miguel Cabrejos, también muestra su preocupación por el pedido de adelanto de elecciones, a pesar de no haber en el Congreso aparentemente los votos suficientes para precipitar los comicios. Hace votos por un diálogo fructífero por el bien del pueblo peruano. Cabe recordar que Martín Vizcarra asumió como presidente hace apenas 16 meses, tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski, acusado de corrupción. En Medjugorje, Bosnia y Herzegovina, se ha celebrado la 30ª edición del Festival de la Juventud que cada año acoge este pequeño pueblo. Durante una semana, más de 50.000 jóvenes de 80 países se han reunido bajo el lema Sígueme. Las catequesis han sido impartidas, entre otros, por el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, o el cardenal Angelo De Donatis, vicario general para la diócesis de Roma. La Universidad Pontificia de Salamanca y la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española han firmado un acuerdo para la formación de agentes de pastoral gitana. Más detalles, Ana Castaño. El objetivo del curso es conocer la acción particular evangelizadora de la Iglesia, así como la propia cultura gitana, que siempre ha estado muy ligada a la religión católica. Agustín Gabarre es el coordinador de la pastoral gitana y nos adelanta los contenidos generales que se tratarán en el curso. En materia académica, vamos a decir, de tipo teológico, pues como va a ser pues, la exégesis bíblica, la antropología cultural, una antropología un poco social, un poco de filosofía, todo relacionado desde el prisma y punto de vista cristiano-católico, pero también vamos a aportar pues las imágenes o las formas culturales que el gitano ha tenido, ha desarrollado, porque el problema aquí es que hasta ahora los únicos que han escrito sobre gitanos han sido no gitanos. El curso cuenta con 25 plazas y los 6 módulos obligatorios que se impartirán tendrán lugar en Madrid. Viajamos ahora a Sierra Leona, un país en la costa occidental de África que ha sufrido cerca de 40 guerras civiles y que, después de lograr la paz, se ha topado con el ébola. Gabriela Pombo, Ana Guillén, Constanza Espinoza y Blanca Emil son 4 estudiantes de la Universidad de Navarra que decidieron hace 2 años poner rumbo a Sierra Leona. Cuéntanos, Lourdes Crespo. Gabriela define la experiencia como una aventura con sabor agridulce y a raíz de ello, las voluntarias decidieron crear un proyecto llamado Momo 1091 en el que gestionan de una manera más organizada el voluntariado desde España. Allí conocimos a un enfermero italiano de una ONG que se llama Sud Chiama Italia, que trabaja exclusivamente por y para las hermanas. Y entonces, pues lo que hace es gestionar a los voluntarios, prepararles antes de que vayan y tal. Y entonces decimos, tendríamos que hacer algo parecido. Y entonces, pues un poco con su ayuda y tal, pues fuimos montando Momo, que es el proyecto que tenemos ahora entre manos, que se enfocaba directamente a los voluntariados, al voluntariado y a los voluntarios. Pero poco a poco pues fueron surgiendo ideas, fuimos contando con más gente que había estado en Sierra Leona, y entonces eso pues montamos una campaña de recogida de medicamentos, luego montamos una venta de galletas pues para recaudar fondos, montábamos eventos, entonces pues al final pues Momo ha ido cogiendo una figura más de ya no solo de cara a los voluntarios, sino también pues de cara a, oye, podemos instaurar este cambio, podemos hacer esto. Ana, sin embargo, explica que no se trata tanto de un voluntariado, sino una experiencia que humaniza, debido a que se trata de una cultura totalmente diferente y es por ello que es necesaria una adaptación desde el respeto. Cuando aterrizas allí y te encuentras con un mundo totalmente distinto al tuyo, caminas siempre como con la injusticia, con el dolor, con la dignidad, también con la felicidad, pero también con la tristeza, muy pegadas a ti, y enseguida te desprendes de todo. Se te olvida cualquier tontería que en nuestra rutina pues podemos llamar muchas veces preocupación. O sea, solo deseas como darte a los demás todo el rato. Sacas muchísima fuerza interior y el cansancio se te queda como última opción. Se puede colaborar con todos los proyectos solidarios que se llevan a cabo en el Colegio Mayor Santa Clara, como la merienda solidaria o el concurso de talentos, haciendo una aportación económica o teniendo las ganas y el tiempo de poder montarte un avión rumbo a una nueva aventura. Terminamos aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1632 en este domingo 11 de agosto de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa desde Toledo. En nombre de todos los que hacemos este programa, un saludo de Nacho de Gamón.